no es algo misógino, pero al igual que la flor, que parece muy bella, si tiene algún solo defecto o cualquier cosa, puede perder, eh, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Esa belleza ante los ojos de quien la está contemplando. Se podría pensar que sí, cuando Isaías escribió este pasaje, tal vez pensó en algo como eso, ¿verdad? Aquí en la pantalla tenemos esto, dice, todos nosotros estamos llenos de impureza, todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Aun si Dios dijera, por ejemplo, les voy a dar lo que piden, si está viviendo una vida justa, digamos que Dios piensa así, ¿verdad? Les voy a dar lo que piden, lo que me está pidiendo porque está viviendo una vida justa. Pero bueno, ¿quién calificaría para esto? ¿Quién realmente vive una vida justa como para hacerle una petición a Dios como exigencia? Entonces, como hemos visto también en lo anterior, recordando, en cuanto a la petición, en el pasaje de Santiago, recordemos, no se refiere específicamente a la petición, sino a la intención. Y aquí con este pasaje de Isaías, digamos, lo amplía un poco más, porque la teología de la prosperidad enseña de esta manera, ¿no? Vive una vida piadosa, pide con fe y Dios te concede todo lo que quieras. Pero ante Dios, ¿quién realmente está viviendo una vida piadosa como para recibir las cosas materiales que está pidiendo? Y vamos a ver más adelante también, otra vez, cuál es la voluntad de Dios hacia nosotros en cuanto a la petición. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Algo más que aportar? Sí, pastor, yo quisiera hacer un comentario. Sí, adelante. Sí, bueno, que esta doctrina o pseudo doctrina, digámoslo así, de la prosperidad, no tan solo va acompañada con el tema de la prosperidad económica, sino que también va con el tema profético, ¿no es cierto? En las cuales ellos tienen apóstoles, tienen profetas, y porque el pastorado les quedó chico, entonces ampliaron el rango, ¿no es cierto?, a profetas y apóstoles. Entonces, cuando uno participa en una congregación que tiene ese tipo de cosas, yo creo que darle lectura a la Santa Escritura, en la cual dice que ya no hay apóstoles. Los apóstoles fueron los 11 y hasta ahí llegó. No hubieron más apóstoles y no hay más apóstoles, ni profetas tampoco. Y la profeta mayor es la Santa Escritura, no hay otra. Eso va a estar. Sí, obviamente también como dices, eso lo han sacado de contexto. Hoy día la palabra apóstol se aplica para seguidor de Cristo, el que comparte su palabra, no obviamente el que saca provecho de la palabra. Sí, gracias, buen punto también ese. ¿Alguien más hasta aquí? Eu queria fazer outra pergunta, o pastor Alejandro. Sí, adelante. Se usamos prosperidade biblicamente de modo positivo, onde seria e como seria? Porque se tinha essa discussão com
No, yo no discutí con mi pastor, pero mi esposo comentó alguna cosa sobre prosperidad y él no estuvo de acuerdo, pero no argumentó eh, la cuestión bíblica. Entonces yo digo, ¿en qué situación bíblicamente sería positivo hablar de prosperidad? Porque si vemos dentro de ese contexto está mal, ¿sí? Ujú. Pero ¿hay algún otro contexto donde podemos usar el termo prosperidad? Sí, pues en el texto que se les asignó también de Timoteo, Ah, la primera de Timoteo 1:6, que dice, pero gran fuente de ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. ujú, También Pablo le dice a Timoteo más adelante, bueno, en este mismo libro, que es cierto que con el ministerio se pueden obtener grandes ganancias, siempre y cuando uno está contento con lo que tiene, con lo que obtiene. Y precisamente esta pregunta viene con la pregunta que hace tiene que ver con la siguiente pregunta de repaso. ujú. Entonces podemos seguir con esta. ¿Qué quiere decir el cargar la cruz? Yo creo que es sufrir por causa de Jesús, ¿no? Muy bien. Ujú. Básicamente podemos decirlo así, sufrimiento por ser cristiano, creyente. Ujú. ¿Alguien más? Sí, pastor. Eso Adelante. conlleva, pegar la cruz conlleva dejar muchas cosas de lado. Deja, claro, o sea, obviamente si hablamos de una prosperidad, da una prosperidad espiritual. A eso lo que nosotros debemos apuntar, tener una prosperidad, ser prósperos, pero espiritualmente, Ujú, de poder cargar esa cruz con tranquilidad, saber que vamos a pasar cosas y quizás ciertas situaciones, pero cargar la cruz de Cristo yo creo que para nosotros es un honor cuando nosotros comprendemos que gracias a Cristo tenemos vida y vida eterna. Y gracias a Él tenemos salvación, gracias a Él somos llamados hijos de Dios. Entonces, esa es una parte de la prosperidad que nosotros debemos reconocer en cargar esa cruz. Sí, a veces parece que la gente que no es creyente, que son incrédulos, como se les define, prosperan, ¿verdad? Material, económicamente, que son felices, que aparentemente tienen buenas vidas. ujú. Pero al enfocar nosotros en eso, también como nos enseña Pablo en Timoteo, podemos perder precisamente la visión en la cruz de Jesús, porque nosotros tenemos la garantía y la promesa de que vamos hacia la vida eterna. Entonces, como bien dijeron hace un momento, esto se refiere específicamente a cualquier sufrimiento, burla o prejuicio que experimentamos por nuestra fe en Cristo Jesús. Pero no se refiere, por ejemplo, a cosas físicas como enfermedades o los resultados de vivir en un mundo caído y pecaminoso. Es decir, a veces uno se frustra porque la gente no es como uno quisiera que fuera. Ujú. Pero eso no necesariamente es sufrir por ser cristiano o cargar la cruz, porque si no se le predica, si no se le ha enseñado, pues entonces cómo se pretende que cambie o que sea como uno espera. Entonces, no sé si me explico aquí en esta parte, ¿verdad? El cargar la cruz se refiere a, como dijo Jesús, bienaventurados cuando por mi causa experimenten toda clase de calumnias y vituperios, pero no a cosas físicas o
o lo que pasa en este mundo pecaminoso. Hay gente que se provoca enfermedades a sí mismo. Hemos hablado, por ejemplo, del uso del cigarro. Y el exceso sabemos que está malo, ¿verdad? Y eso puede provocar cáncer. Y cuando viene una enfermedad grave, lamentablemente por la doctrina que han recibido y se les ha enseñado, pues preguntan, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo me merezco esto, Señor? ¿Por qué? Pues voy a la iglesia, etcétera. Pero en ese momento no recuerda que abusó, ¿verdad? De su salud, de su cuerpo, de cosas que no debió haber usado en exceso. Y precisamente otra vez en el desarrollo de todo esto vamos a ver también este punto, si es malo tener riquezas o no. Entonces, en resumen, lo que hemos visto hasta aquí, ¿verdad? El Evangelio de la Prosperidad enseña que Dios nos dará lo que pidamos, asumiendo que tengamos suficientemente fe y estemos viviendo una vida justa. Es decir, según el tamaño de mi fe, según el tamaño de mis obras, Dios me va a dar lo que le pida. También en la lección anterior, si recuerdan, vimos que el legalismo exige lo que la Biblia no exige. Y en esta lección estamos viendo que el legalismo promete lo que la Biblia no promete. Dos cosas muy parecidas. Habíamos hablado, como ven aquí en la pantalla, ¿verdad? Cosas que la Biblia no prohíbe. Y en esta lección, cosas que la Biblia no promete. Hablando específicamente de lo que vemos en la pantalla. Una de las reglas fundamentales de la interpretación bíblica es ver las cosas en contexto, no solamente pasajes cortos, versículos por conveniencia. Cuando vemos el pasaje que usan los legalistas para su evangelio de prosperidad, que es de Santiago, vemos que la razón que las personas a las cuales escribe Santiago no recibían lo que querían, no era porque no pedían, sino porque pedían con la motivación incorrecta y egoísta. Porque lo querían para gastarlo en sus propios placeres. Y otra vez podemos pensar en el ejemplo de Judas Iscariote, cuando alguien untó un perfume muy caro en los pies de Jesús y Judas dijo, pues ese perfume podría venderse para dárselo a los pobres. Pero la intención de Judas no era esa. Uno de los requisitos también del Evangelio de la Prosperidad es que la persona que pide tiene que estar viviendo una vida justa. Sin embargo, por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre, nuestro viejo Adán, juzgada por sus propios méritos, todos nuestros actos de justicia, ya vimos, son como trapos de inmundicia. Es solamente lo que se hace en amor y gratitud hacia nuestro Salvador, lo que hace nuestras buenas obras aceptables ante sus ojos. Entonces, otra vez, para no malentender, no es que Dios no acepte todas nuestras obras, sino lo que Dios mira es la intención, recordemos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguien que quiera aportar algo? En la siguiente,
Dice el Evangelio de la Prosperidad contra tomar la cruz. Y tenemos ahí una serie de pasajes para ver qué es lo que enseña la Biblia contra esta doctrina, teología de la prosperidad. Recordemos, vemos en la Biblia que Jesús no predicaba un evangelio de prosperidad, en cambio hablaba acerca de tomar la cruz, como los siguientes pasajes lo indican. ¿Alguien podría leer ahí en la pantalla Marcos 8:34, por favor? Amén. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y sígame. ¿Alguien podría leer el siguiente, Hechos 14:22? Amén. Para entrar en el reino de Dios no es necesario pasar por muchas tribulaciones. Nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Ok, muchas gracias. Entonces ahí Dios está hablando de pruebas, ¿verdad? No todo va a ser siempre como lo pinta la teología de la prosperidad y que según tu vida, según tu fe vas a recibir alegría y riquezas. Bueno, alegría obviamente basado en las cosas materiales. Ahora, tampoco hay que malentender también este pasaje, ¿verdad? No toda la vida del creyente se trata de sufrimientos. Recordemos que a veces nosotros mismos podemos causarnos problemas precisamente por nuestra naturaleza. ¿Alguien podría leer el siguiente, Mateo 10:16, por favor? Amén. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Y hasta aquí, hasta estos pasajes que hemos visto y leído, ¿se ve alguna promesa de riqueza o prosperidad material por seguir a Jesús? Todos son sufrimientos. Hasta aquí no vemos ninguna, ¿verdad? No, Señor. Entonces, qué pesado es seguir a Dios, ¿verdad? Pero precisamente vamos también a ver lo que Dios nos tiene reservado y preparado por ser sus seguidores. En el siguiente, primero de Pedro 4:12-3, ¿alguien lo puede leer, por favor? Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven submetidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Ao contrário, alégrem-se de ser partícipes de los sofrimentos de Cristo, para que também se alegrem grandemente quando a glória de Cristo se revele. Y aquí está la gran promesa de Dios. Partícipes en los sufrimientos de Cristo, para también ser partícipes cuando Cristo se revele en su gloria. Y en cuanto a estos pasajes, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que aportar? Aquí ya lo deja muy claro, ¿no? Ningún sufrimiento que podamos pasar en este mundo por ser seguidores de Cristo se compara con la gloria que nos espera por superar con la ayuda de Dios todas esas pruebas. Pensemos en el mismo ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que todo lo que padeció y sufrió en la tierra por nuestra causa, y Dios lo elevó a lo supremo, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y también en la Biblia hay otros grandes ejemplos de prosperidad espiritual.
y de gente que vivía alegre con lo que tenía. El mismo Pablo, que padecía de una enfermedad y no le fue quitada, pero vivió feliz predicando la palabra de Dios. Ahora también recordemos esto, no significa que en nuestra vida no habrá bendiciones, pero recordemos que la bendición no es producto de nuestras obras, sino que es regalo de Dios. Entonces vamos con las preguntas de la lección, si no hay más que añadir hasta aquí. La primera que tenemos aquí, ¿por qué es popular el Evangelio de la Prosperidad? Porque ofrece cosas materiales, ¿no? Muy bien, porque enfoca en lo que la gente quiere. No en lo que la gente necesita, sino en lo que la gente quiere. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, porque ellos saben que la mayoría de las personas queremos son cosas materiales, eh, que nos hagan sentir como poderosos. Entonces, ellos tratan ese tema porque es lo que les gusta escuchar a la gente. Obviamente, sí, de esa manera mantienen a la gente, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, coercionada precisamente para que aporten lo necesario a la causa. Y otra vez, si alguien más quería. Ok. Todo mundo queremos ser felices, ¿verdad? Todo mundo queremos vivir bien, estar cómodos, no tener las preocupaciones de, sobre todo materiales, los que tienen hijos, la colegiatura, los útiles, todo lo que conlleva la vida, ¿verdad? Y es natural, digamos, que todos queremos vivir en paz, ser felices. Lamentablemente las personas tienen la idea equivocada de que el dinero es la felicidad y que con el dinero pueden comprar las cosas que les dan placer, las cosas que los hacen felices. El Evangelio de la Prosperidad pone el sello de aprobación de Dios en el amor al dinero, lamentablemente. Como bien dijeron, se enfoca en lo que la gente desea, en lo que la gente quiere. Otro punto aquí que tenemos es que las personas también equiparan la riqueza con el éxito, lamentablemente. Tanto tienes, pues tan exitoso eres, ¿verdad? Hace un momento hablábamos de los prejuicios, de juzgar a las personas por la apariencia, por la ropa, por las posesiones. Permítanme un momento, se está descargando la computadora. Disculpen, tenía el cargador en otro lugar. Entonces, volviendo al punto, lamentablemente por los prejuicios se equipara la riqueza con el éxito. Todo mundo a veces deseamos que se nos perciba como exitosos según los estándares de la sociedad. Otro punto que tenemos aquí es que las personas equiparan también la riqueza con la seguridad.
Cuando hay suficiente dinero, la mayoría de los problemas se pueden solucionar o por lo menos sobrellevar. Fíjense, yo estaba pensando en este ejemplo, no sé si aplique o si alguna vez lo han vivido, que cuando, no sé, un niño tiene un malestar, aquí en México se conoce como berrinche. Entonces se le compra una paleta o algún juguete, un regalo y con eso se calma su ansiedad. Es posiblemente de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? La seguridad de que el dinero te puede arreglar, si no todos los problemas, pero sí por lo menos algunas cosas y sobrellevarlas. Entonces la teología de la prosperidad se aprovecha de todo esto, usando la palabra de Dios como les conviene, para enseñar a la gente que, pues sí, lo material a ser feliz. Es la felicidad. Exactamente. ¿Alguna otra aportación aquí? ¿Preguntas? No, pastor, está bien. Muy bien, entonces podemos ir con la que sigue, la pregunta número 2 de la lección. ¿Cuáles son los peligros a los que conduce el Evangelio de la Prosperidad? Bueno, yo creo que nos lleva a la codicia, los olvidamos, o sea, se decepcionan de Dios y, y no le dan la importancia a un Salvador. Muy bien, sí, un excelente resumen de lo que, del enfoque al cual apunta la teología de la prosperidad. Se enfoca siempre en lo terrenal. Como bien dijo la codicia, hay gente que ha llegado a hacer cualquier cosa por obtener ese tipo de felicidad. ¿Alguien más? Y la verdad, bueno, son un comentario, ¿no? Yo creo que no es apenas parte de la iglesia, de las iglesias, de muchas iglesias cristianas, trabajar con esa evangelio de la prosperidad, ¿no? Pero con muchas teorías, ¿sabes? Principalmente esas de asiáticas, donde relacionam sua felicidade com a prosperidade. E, bueno, em todas as coisas, seu trabalho, o cargo que tienes. Então, são muitas coisas que a gente busca a prosperidade, prosperidade. E, desafortunadamente, nem todos têm, não? Porque a Bíblia diz que haverá pobres, e sempre, em todas as partes, não? Pero la gente no entiende esto. Sí. También. Sí, lamentablemente a veces uno no entiende las circunstancias en las que viven algunas personas y podemos pensar en el caso de esta situación, la pandemia, la contingencia, por ejemplo, aquí en este lugar que pues las fuentes de trabajo son muy escasas, lamentablemente mucha gente ha perdido pues su fuente de ingreso. Uh-huh. Y eso no significa que no lo estén buscando, sino que pues no hay espacio.
Algunos no cumplen la capacidad necesaria por edad, hasta alguna incapacidad física, algún problema de vista, pero son circunstancias que no se provocaron a sí mismos, pero que lamentablemente el sistema no les permite. En fin, aquí en este otro punto también vemos que el tener dinero o riqueza no es malo en sí, pero muchas personas que tienen dinero terminan tan enfocadas en lo que tienen que olvidan a Dios el dador, también como dijo hace un momento Ariel, ¿verdad? Entonces también recordemos lo que dice Timoteo 6:10, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, ¿verdad? Sino el amor al dinero, porque el tenerlo no es malo. Gracias a Dios, mucha gente creyente, cristianos, dadivosos, han sido grandemente bendecidos y apoyan su ministerio de muchas maneras. Y podemos pensar en el ejemplo de Salomón, Job, Abraham, gente que materialmente fue muy próspera. Otro de los puntos que tenemos aquí también, como ven en la pantalla, el Evangelio de la Prosperidad suele buscar éxito ante los ojos del mundo en vez de ante los ojos de Dios. Como cristianos debemos querer ser exitosos ante los ojos de Dios. También es una enseñanza bíblica, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Mientras que el Evangelio de la Prosperidad suele buscar éxito ante los ojos del mundo en vez de Dios. Podemos pensarlo de manera coloquial, lo están haciendo al revés. Busca primero la riqueza y luego a Dios. Y esa no es la enseñanza bíblica. Otro de los puntos que tenemos aquí es que como cristianos nuestra confianza para el pan de cada día, las necesidades de toda la vida, debe ser enfocada en el Señor, mientras que el Evangelio de la Prosperidad puede llevar a las personas a confiar en sus posesiones para su pan de cada día. Yo me lo gané, yo por mis capacidades, yo por lo que he hecho, por lo que he estudiado, en fin. Como bien decían hace un momento, también olvidándose completamente de la misericordia, la bendición y la protección de Dios. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Algo más que añadir? Ahora sí, en la siguiente, y respecto a una pregunta que hacían hace un momento, me parece que Marley, ¿hay bendiciones terrenales en el vivir una vida cristiana? Sí, totalmente. Dicho de otra manera, ¿hay prosperidad por vivir una vida cristiana? Sí, la confianza en Dios, ¿no? Yo creo que está acima de todo, ¿no? Que Dios tiene las promesas para sus hijos. Y nuestra identidad está baseada en su palabra, entonces no hay que preocuparse mucho, ¿no? Principalmente eso, muy bien dicho, exactamente. Dejar a un lado la preocupación y saber que Dios siempre nos va a sostener. Yo les mencionaba hace un momento de las personas que, bueno, gente que incluso viene aquí a nuestra iglesia y han perdido su empleo, pero gracias a Dios hasta el momento no han quedado sin sustento. Un plato de comida, un techo, ropa, todo lo que es necesario para su vida.
¿Alguien más que quiera aportar aquí? Hay bendiciones terrenales en el vivir una vida cristiana. Y no sé si notan cómo está la cuestión. Dice, en el vivir una vida cristiana. No dice por vivir una vida cristiana, porque eso se puede malentender. Entonces, ¿qué opinan? Podemos pensar en el cuarto mandamiento, ¿verdad? El cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre y a todos los que tienen autoridad sobre nosotros. Y la promesa en ese mandamiento es: y tendrán vidas largas, pacíficas en esta tierra. Otro ejemplo como regla general, si no hablamos mal de los demás, ¿verdad? El séptimo mandamiento, el octavo: no hables falso testimonio. Entonces los demás no hablarán mal de nosotros. Ajá. Eso se puede tomar como, sí, prosperidad, bendición. Otro punto también dice aquí, como vemos en la pantalla, Dios también nos ha dado promesas acerca de posesiones materiales, como dice en 2 de Corintios 9:6, que promete que el que mucho siembra, mucho cosecha. Malaquías 3:8-10 promete que si no robamos al Señor con ofrendas tacañas, abrirá las ventanas de los cielos y derramará abundantes bendiciones. Pero otra vez, recordemos lo que se dijo desde el principio, la intención, ¿ok? No hacer esto con el pensamiento de que Dios nos va a retribuir por darle, no. Recordemos que se trata de la intención del corazón, porque como también nos dijo Isaías, por más puras que sean nuestras obras, están manchadas. Pero Dios siempre escucha nuestras peticiones y sí promete bendición en vivir una vida cristiana. Otro punto, como vemos aquí en la pantalla, el secreto es recordar nuestras prioridades, como dijo Jesús en su famoso Sermón del Monte. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando buscamos bendiciones, en el sentido de prosperidad, muchas veces perdemos justicia. Cuando buscamos justicia, las bendiciones siguen. No porque las codiciemos, sino porque Dios es generoso y misericordioso. Entonces, en resumen, podemos decir la teología de la prosperidad lo enseña al revés. No tal y como lo espera Dios. Dice buscar primeramente su amor y su justicia. Y todo lo que necesitamos, todo lo que Dios nos quiera dar, vendrá por sí mismo. Puede haber veces, puede haber ocasiones incluso en que hasta ya olvidamos una cosa que pedimos y pum, de repente ahí la tenemos como señal de la misericordia de Dios. Porque también es importante recordar que Dios sabe mejor que nosotros en qué momento es más propicia la bendición para nosotros. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí antes de la oración, ¿qué es el Evangelio de la prosperidad? Pues la enseñanza de que según el tamaño de tu fe y la vida que vivas, Dios te va a dar lo que pides. El apoyo bíblico para esa enseñanza, como ya vimos, es de Santiago 4:3. Pero también aprendimos qué es lo que nos enseña el contexto alrededor de este pasaje, que no es la petición, sino la intención.
¿Con qué imagen gráfica compara la Biblia nuestros actos de justicia? Como dice Isaías 64:6, trapos de inmundicia. ¿Qué quiere decir el cargar la cruz? Cuando sufrimos por ser creyentes y compartir la palabra, cuando hay prejuicios hacia nosotros, insultos, pero no son cosas físicas, enfermedades o cosas que uno mismo puede provocarse. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna aportación final? ¿Algo que añadir? Sí, às vezes, como disseste, não? Às vezes nem pedimos e nós olvidamos que pedimos e Deus nos concede. Mas às vezes nem pedimos e Ele nos concede também, não? E isso é maravilhoso. Sí. Não digo apenas financeiramente, mas em todos os aspectos. Sí. Y también es importante recordar, saber que Dios usa su creación y todo lo que se ha puesto a nuestra disposición para darnos todas esas bendiciones. Si hay enfermedad, existen los médicos, la medicina, en fin, muchos ejemplos de dónde están las bendiciones de Dios. Entonces, si no hay nada más por el momento, los proyectos a partir de ahora tienen 2 semanas más para entregarlos. Algunos ya empezaron a enviarlos. Los que no tendrán 2 semanas más para entregarlos en la forma que sea más cómodo para ustedes. Y como les decía en unas clases anteriores, también favor de apuntar ahí si todas estas lecciones, lo que aprendieron, lo que han estado viendo hasta ahora, lo han estado compartiendo con algunas otras personas, por favor. Entonces, 2 semanas más. Y bueno, pues para mí ha sido un placer conocerles a través de este medio. Es maravilloso ver que hay personas todavía deseosas de escuchar, de aprender, de seguir en el camino de Dios y sobre todo de compartir esta hermosa enseñanza. Para los que han tomado otros cursos en este mismo proyecto de Academia Cristo, pues notarán que cada quien tenemos nuestro propio estilo, ¿verdad? Posiblemente los otros profesores sean más académicos, más sistemáticos. Yo tengo mi propio estilo, pues mi cara y mi voz no ayudan mucho, pero lo hago con devoción. Y ha sido un placer para mí poder aportar un poco de lo que sé con ustedes. Y pues como siempre digo en las despedidas, pues si Dios no nos permite volver a vernos en esta vida, pues ojalá que en la siguiente sí. Gracias, pastor. Es usted muy formal y para mí ha sido muy claro su enseñanza. Le agradezco mucho porque realmente aprendí harto y espero volverlo a ver en alguna otra clase. Y muchas bendiciones para usted, pastor, su familia y para todos mis hermanos. Y gracias por haber estado conmigo aquí en esta clase. Muchas bendiciones gracias. Para todos. ¿Verdad? Y buenas Muchas noches. gracias. Un placer. Buenas noches. Bueno, yo también Gracias, quería... pastor. Perdón. Perdón, adelante, hermana. Gracias, Patricio.